Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Protagonistas. El tema de hoy va a ser la importancia de la decencia en el porvenir del país. En este orden de ideas vale la pena señalar lo siguiente. En recientes programas hemos insistido en temas tales como la decencia y la modernización de la política, partiendo de la premisa según la cual el sistema político genera mejores respuestas frente a los requerimientos de la sociedad cuando se manejan con pulcritud los recursos públicos y existen organizaciones que tienen la capacidad de escuchar las propuestas de los ciudadanos y asumirlas como propias, recalcando en estos casos que se genera la posibilidad cierta para nuestros conciudadanos de poder asumir posiciones de liderazgo en el seno de las organizaciones partidistas y de otros movimientos de la sociedad civil, utilizando para todo esto la tecnología de punta que hoy existe. Ahora bien, considerando que para nosotros la decencia es un concepto vital, cuya ausencia en la vida pública del país tiene impactos notables en la existencia cotidiana de nuestros ciudadanos, considerando además que es esencial para el desarrollo del país en la lucha por superar la gravísima crisis que sufrimos todos los venezolanos, y además también teniendo en cuenta que es muy relevante para la construcción futura de la nación y tomando conciencia igualmente de que el futuro siempre se empieza a construir en el presente, es razonable que en este espacio procuremos conversaciones que promuevan, abro comillas, la dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas. Repito, la dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas, cierro comillas, tal y como puede observarse en una de las acepciones que podemos apreciar de decencia en la versión electrónica del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Para tal fin, hoy contamos con el privilegio de tener como invitada a una persona que combina un gran acervo de conocimiento con un ejercicio político digno y honorable. La ingeniero Marta Hernández, quien será nuestra protagonista de hoy. La profesora Marta es ingeniero de sistemas, magíster en economía, mención políticas económicas, y actualmente cursa estudios en el doctorado de ciencias organizacionales en la Universidad de los Andes. Es profesora de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales e investigadora invitada en diversos trabajos del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Además, Marta es coordinadora en el estado Mérida y cofundadora del partido político Pente Venezuela, junto a la líder nacional María Corina Machado. De manera que, como ustedes pueden ver, tiene un currículum que la acredita enormemente para la conversación que vamos, para la interesante conversación que vamos a iniciar de inmediato. Y le iniciamos con la siguiente pregunta, planteamiento. Marta, primero que todo, mediante tu intermedio, queremos hacerle llegar a los ciudadanos del estado Mérida nuestra solidaridad, especialmente a los familiares de las víctimas, así como a las personas que se quedaron sin hogar como consecuencia de las lluvias. Con este acontecimiento en mente, en tu opinión, ¿tuvo algo que ver la corrupción y la incompetencia con el hecho del régimen, por supuesto, con el hecho de que no se pudiera prevenir esta tragedia? Adelante, Marta, y bienvenida.
Muchas gracias, Fernando. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. De verdad, para mí es un inmenso placer poder compartir estos minutos contigo y con todos los que están participando y atendiendo esta entrevista. Efectivamente, en Mérida acabamos de pasar una situación muy dolorosa que nos llevó inmediatamente a articularnos, muy por encima incluso de, del deseo del propio régimen de querer controlar toda la ayuda que desde la ciudadanía se le estaba brindando a nuestros conciudadanos del eje del Mocotíes. Fue una situación muy difícil, pero logramos y hemos seguido, porque recordemos que eso es algo que no pasa de manera rápida. Hay personas que han perdido absolutamente todo lo que habían logrado alcanzar a lo largo de su vida, perdieron sus casas, pero ya que estamos tocando un tema tan importante como este y que además va directamente vinculado también a la parte espiritual, a la fortaleza que cada ser humano tiene y que la expresa a través de sus acciones, es inspirador, es impresionante ver cómo la ciudadanía rápidamente se activó para acudir al auxilio de estos hermanos que estaban pasando por este momento, pero también es importante ver la fortaleza y la forma como la propia comunidad se ha articulado en el sitio donde se sufrió la tragedia, o los sitios donde se sufrió la tragedia, para apoyarse los unos a los otros, y eso está directamente vinculado con los valores que nos caracterizan como venezolanos, y que eso es lo que hace que yo mantenga esta certeza de que el único destino para nuestro país es poder ser libre y además ser referente para todo el hemisferio. Hace unos días me objetaban y me decían, no, Marta, es que no va a ser solo el hemisferio, vamos a ser un referente para el mundo, porque hemos sido capaces de salir adelante a pesar de todas las trampas que este régimen nos ha puesto en el camino para que abandonemos nuestros valores, uno de ellos la honestidad. Sí, mira, vamos a tener que ir a un breve corte. Bueno, con lo que me estás diciendo, Marta, se pone una vez más de manifiesto que la base del pueblo está demostrando que es superior a muchos de sus dirigentes, ¿no? Porque fíjate que se están uniendo por debajo, en la base, para enfrentar un problema tan grande. Ahora, te voy a dejar en el aire una pregunta, vamos a tener que ir a un breve corte, pero al regreso yo quiero que me digas qué papel le atribuyes tú a la decencia en el relanzamiento integral de Venezuela y por qué. Vamos a un breve corte y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con la profesora Marta Hernández de la Universidad de los Andes. La profesora Marta combina algo que ojalá hay muchos más combinar, que es una sólida formación profesional e intelectual con la actividad política con mayúscula, no politiquera. Habíamos dejado en el aire una pregunta que era la siguiente: ¿qué papel le atribuyes tú a la decencia en el relanzamiento integral de Venezuela y por qué? Bueno, fíjate, Fernando, muchos ciudadanos realizan fuerte crítica, y con justa razón en la mayoría de los casos, a la dirigencia política que en este momento existe en el país. Entre ellas porque se han visto traicionados, han visto cómo cada día más esa dirigencia se convierte más en un asunto de electorero que en una lucha real hacia lograr la libertad, que es lo que en este instante es la mayor aspiración de los ciudadanos. Sin embargo, yo siempre le digo a los ciudadanos cada vez que voy a las comunidades, como saben, nosotros interactuamos muchísimo con las comunidades, y de hecho
Ya el próximo sábado comienzo nuevamente la gira por el Estado, y nosotros hablamos mucho con las comunidades y con los ciudadanos, porque hay algunos que dicen, no, es que yo no me meto en política. Eso es grave. Porque la única forma de poder tener una política con ética, con valores como la integridad, la responsabilidad, el compromiso, la meritocracia, la solidaridad, en fin, una gran cantidad de elementos que constituyen ese accionar político que los ciudadanos deseamos. Bueno, pues solamente es posible si los ciudadanos con esas características participan de manera Marta, directa dentro de la política. Marta, Y es ese perdona, el pero llamado. cuando la gente dice que no se mete en política, no se da cuenta de que ya con esa afirmación se está metiendo. Y además, que la política sí Sin se duda. mete con la vida de la gente. ¿Cuántos de los 6 millones Es de correcto. judíos que murieron en las cámaras de gas habrían dicho que no les interesaba la política y la política los mató? Efectivamente, Adelante. la única forma de que nosotros avancemos en ese país que nosotros anhelamos y además que merecemos, que tenemos la capacidad para construir, es que los venezolanos que comparten estos valores, que tienen estas capacidades, participen. Y por eso es tan importante organizaciones políticas como, por ejemplo, 20 Venezuela, que pueda abrir sus espacios, abrir sus puertas, para que todas esas personas que tengan esa capacidad, los que quieran desarrollar carrera política, pero también los que solamente quieran contribuir con proyectos, con ideas, con trabajo en las comunidades, para que todos puedan articularse, y todos tenemos mucho que aportar, porque repito, la única forma de que ese país, esa política, esa dirigencia coherente, con firmeza, con valores, se logre instalar en el país, es que los ciudadanos que tienen esos valores participen de manera directa. Hubo un joven, tendría como 20 años cuando me lo dijo, 20, 22 años. Hubo algo que él me dijo en una oportunidad, en una discusión política que estábamos llevando. Me gusta mucho reunirme con la gente y hacer discusiones políticas, escucharlo, darle mi opinión. Y bueno, decir abiertamente lo que se piensa. Y él me decía, y estábamos discutiendo sobre el tema de los valores, que el mayor daño que este régimen le ha hecho a este país está precisamente centrado en los valores, en tratar de acabar con lo que nos define como Sí, personas decentes, íntegras, honestas, con capacidades. Y él me sí. decía, y nos compartía a todos, es que por eso es tan importante que cuando todo esto cambie, la élite política que asuma, la dirigencia política que asuma, sea una dirigencia política que tenga esos valores, porque eso va a permear a toda la sociedad. Y es esa la clave, y por eso es el llamado. Mira, me parece muy interesante lo que estás diciendo y además la gente tiene donde escoger, ¿no? Tiene a 20, tiene a Alianza Bravo Pueblo que lideriza Antonio Ledesma, tiene a gente emergente que lo liderizo yo, y hay una cantidad además de organizaciones en la sociedad civil que no son partidos políticos, pero que también están en la misma lucha que nosotros, ¿ves? Y ahorita hay que tener conciencia de que nadie puede solo. Tenemos todos que empatar. La semana pasada, Marta, la Universidad Católica Andrés Bello difundió los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida. Oye bien, según la cual el 94.5% de los hogares se encuentran en situación de pobreza y el 76.6% de los hogares se encuentran en situación de pobreza extrema. ¿Qué reflexión te merecen estas cifras tomando en cuenta los múltiples escándalos que se han desatado en relación al manejo de los recursos públicos desde principios de este siglo? Adelante, Marta. Bueno, mira, la situación de la corrupción en Venezuela, pues también tiene mucho que ver
con la élite política que ha estado instalada en el país hasta ahora. De verdad que para mí es vergonzoso, vergonzoso tener que escuchar a uno decirle al otro corrupto y al otro decirle al uno corrupto, y los venezolanos presenciando todo ese show que de verdad da vergüenza, sobre todo cuando estamos viviendo un drama como el que cada día palpamos, porque no es solo lo que dicen las encuestas, es que solamente basta con ir a la calle, a cualquier tienda o pasearnos por cualquier hospital o entrar a cualquiera de nuestras universidades o ir a cualquiera de nuestras escuelas para ver el nivel el drama humano en el que estamos los venezolanos. Y el solo pensar que para algunos mal llamados dirigentes esto se pueda convertir, el drama de los venezolanos se pueda convertir simplemente en un negocio, eso es inaceptable, y por eso existe tanta desconfianza, porque es que la clave de todo esto y la clave de que Venezuela pueda lograr alcanzar los niveles de desarrollo y de libertad que merece, es que pueda sentir confianza en el otro, pero también confianza en su liderazgo político. Y para eso ese liderazgo político tiene que estar a la altura de la circunstancia. Y tú mencionabas algo en el discurso de entrada, y es la participación que la tecnología debe tener en ese nuevo sistema para poder garantizar procesos transparentes de cara a los venezolanos y poco a poco ir recuperando con hechos, con ejemplos, con trabajo, la confianza que los venezolanos han venido perdiendo en sus líderes. Pero insisto, para esto también es muy importante que los ciudadanos en ética participen en la misma dirección que estás comentando y hablando. A mí me gustaría que te refirieras a cuál debe ser la actitud y la posición de Juan Guaidó y de todo el país decente frente al escandaloso e insólito caso de corrupción en Monómeros, en el cual se han visto implicados importantes dirigentes de los partidos políticos que integran el llamado G4, AD, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular. Porque yo creo que las solidaridades automáticas hay que irlas eliminando. Y entonces resulta que los dirigentes sindicales de Monómeros han hecho una denuncia increíblemente escandalosa. Y ¿cuál crees tú que debe ser la posición de Juan Guaidó y de todo el país decente frente a este escándalo? Adelante. Bueno, mira, en el caso específicamente de Juan Guaidó, yo creo que lo primero es presentar las cuentas. O sea, se ha manejado una cantidad de recursos, y no estoy hablando solamente de Monómeros. Yo creo que es importante que él presente las cuentas de absolutamente todo lo que aquí se ha manejado, porque quien no tiene nada que esconder no debe tener miedo a presentar las cuentas. Entonces, de hecho, a partir de la fracción que tiene 20 Venezuela en la Asamblea Nacional, se le ha reiterado la solicitud de que presenten las cuentas al país. Los venezolanos merecemos y necesitamos saber en qué se están manejando los recursos públicos de la nación, porque como tú dices, aquí no se trata de dar un cheque en blanco. Y si bien la posición que Vente tiene respecto al régimen ha sido completamente clara en el momento de definirlo como un sistema criminal que está haciendo grave daño al país en todos los ámbitos, pero ya va. Aquí también es cierto que el señor Juan Guaidó no ha cumplido con sus palabras, desvió la ruta que le marcamos los venezolanos, se ha puesto de espaldas a las aspiraciones propias de los venezolanos y tampoco ha presentado las cuentas a la nación. Entonces, aquí tenemos que ser claros, porque si estamos hablando de una élite donde uno de los valores fundamentales sea precisamente la decencia, la integridad, la honestidad, aquí tenemos entonces que responder ante la demanda de los venezolanos, y yo creo sinceramente que esto nos lo preguntamos, por lo menos los merideños nos lo preguntamos. ¿Dónde están las cuentas? Aquí la Asamblea Nacional 2015 tiene que presentar, tiene que rendir cuentas, y el señor Juan Guaidó también
tiene que rendir cuentas. Por cierto, que en eso también Antonio Ledesma, ABP, Gente Emergente y nosotros hemos coincidido totalmente con 20 Venezuela y con María Corina, pero totalmente. Ahora, antes de ir al siguiente corte, no puedo evitar preguntarte, Marta, ¿qué te motivó a incursionar a ti en la arena política? Estamos conversando con la profesora Marta Hernández, que ya ha sido presentada. Ella actúa como docente e investigadora en la Universidad de los Andes. Habíamos dejado en el aire una pregunta muy personal. ¿Qué te motivó, Marta, a ti a incursionar en la arena política? ¿Qué te impulsa a seguir en esta lucha tan árida y difícil? Vamos a tratar de responder brevemente porque es muy importante que respondas una o dos preguntas más y lleguemos a las conclusiones. ¿Ves? Adelante. Gracias. Antes de darte la respuesta sobre lo que me motivó a participar en la política, hay algo que yo no quiero dejar en el aire y es cuando señalan las diferentes organizaciones que estamos compartiendo este punto de vista. Y por eso es tan importante que estemos más articulados que nunca para poder seguir adelante en esta lucha que es tan fuerte, pero que sabemos que tenemos todas las posibilidades de alcanzar ese objetivo. Quiero aprovechar también para hacer una invitación, a todos aquellos liderazgos de base de cualquier organización política que aunque la organización como tal esté participando en las farsas, en los shows que hoy están montando para tratar de engañar a los venezolanos, en actos que solamente llevan a la legitimación del régimen, como el que tienen planteado para el día 21 de noviembre, a esas personas que dicen, oye, pero yo no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué mi organización se mete en esto si yo no estoy de acuerdo con eso? A estas personas también quiero hacerles un llamado para que se incorporen en esta lucha y sigamos por una ruta clara hacia la libertad. Porque por encima de cualquier posición político-partidista o de alguna organización gremial o sindical o de cualquier naturaleza, están nuestros valores y nuestra posición como ciudadanos y el llamado que sentimos a poder seguir avanzando por esta ruta real hacia la libertad. Con respecto a cómo llego yo a la política, bueno, la política para mí no fue una opción, te cuento, Fernando. Desde que yo nací, yo soy hija de una lideresa política en el municipio de Caracheloparra y Olmedo, Tucaní, allí nací. Cuando nací, pues ya mi madre era pues dirigente de una organización política allí en el municipio y pues siempre me echaban broma porque yo tenía una cuna en mi casa y otra en la casa del partido, ¿no? Entonces, desde que nací estuve en medio de todos estos procesos y rodeada de gente y aprendí a relacionarme con las comunidades, con los diferentes líderes, en fin, y entonces, bueno, pero sí, cuando ya tuve como 16 años más o menos que entré a la universidad, en ese momento, digamos que me separé de lo que era la política partidista en esa organización, porque bueno, no me sentí representada para aquel momento por lo que estaba sucediendo allí. Me imagino que la organización en ese momento era COPEI, me imagino. Sí, efectivamente, fui allí crecí, y a los 16 años decidí separarme y me dediqué a mi carrera y a hacer política en la universidad. Fui parte de un movimiento estudiantil, participé en varios procesos estudiantiles y cuando terminé mi vida universitaria, pues decidí participar en varias actividades ciudadanas y de hecho participé en Súmate, donde fue una gran escuela. Allí conocí a María y bueno, aquí estoy. Mira, muchos de nosotros creemos que participar en un proceso electoral a todas luces ventajista, sin ninguna transparencia, donde la gente vota pero no elige, es ser cómplice de un inmenso proceso de corrupción electoral.
donde el régimen asignaría algunas migajas a la oposición colaboracionista, pero controlando implacablemente su manipulado triunfo en las posiciones claves de esa elección. ¿Qué piensas sobre este asunto? Ya dijiste algo, pero el tema es tan delicado que vale la pena brevemente profundizar. Sí. Bueno, es que no solamente te convierte en cómplice de un proceso que además no genera garantías y transparencia para los ciudadanos, sino que además esto va más allá, te conviertes en parte del sistema que ha oprimido y ha causado tanto dolor, porque es que como te decía, lo que hay realmente es un proceso de legitimación de un régimen que los venezolanos a costa de mucha lucha, de mucho dolor, de pérdida de seres humanos y de amigos y de una situación que es indescriptible, el dolor que esto ha significado para los venezolanos, hemos logrado deslegitimarlo ante los ojos de la nación, pero también ante los ojos del mundo, y es como que ahora olvidáramos todo eso, traicionáramos a todas esas personas que han estado y que han dado una lucha tan grande como la hemos dado cada uno de nosotros, donde se han perdido padres, hijos, donde se han perdido profesores, donde además tenemos la separación, el desmembramiento de la familia y todo eso, y dijéramos, oye, no, aquí no pasó nada, vámonos a unas elecciones, pero además, aquí no hay elecciones, aquí hay designaciones, porque ha quedado completamente claro, 32 elecciones, 15 referéndum, 14 diálogos, entonces nos van a decir ahorita, después de 23 años, es que ahora sí, por favor. Si algo también ha cambiado aquí es la sociedad venezolana, que ya no se traga esos cuentos, que ya sabe perfectamente cómo es la naturaleza de este régimen. Sí, mira Marta, antes de llegar a las conclusiones, considerando que la gasolina es esencial en un proceso serio de recuperación económica, ¿qué medidas crees tú que deben tomarse para extirpar el cáncer de la corrupción en el suministro de la gasolina en el estado Mérida y en Venezuela? Contesta esta pregunta y vamos rápidamente a las conclusiones. Mira, Fernando, yo creo firmemente en el libre mercado. Creo además en que todo lo que pueda estar en manos de los ciudadanos debe estar en manos de los ciudadanos. Y eso incluye también a nuestros recursos naturales. Yo no entiendo por qué hay un sector que sigue empeñado en que los recursos naturales del país estén en manos del Estado. No, aquí no necesitamos un Estado capitalista. Aquí necesitamos, sí, el capitalismo, pero para los ciudadanos, donde los ciudadanos puedan desarrollar cualquier cantidad de proyectos, cualquier cantidad de áreas productivas y donde el sector privado participe en todos los ámbitos. Eso es lo que yo creo, y creo que además que eso es lo que nos puede garantizar no solo que haya gasolina para poder realmente surtir, sino que haya todos los productos alimenticios que se necesita, la electricidad, el gas, el agua. Yo creo firmemente en la participación del ciudadano en todos los sectores de la vida pública, y creo en un Estado muy pequeño, pero eficiente, transparente y que dé respuesta a la demanda de los venezolanos. En eso es lo que creo, y yo realmente pienso que hacia allá debemos apuntar. Bueno, mira, esto es muy interesante porque fíjate que cuando uno se fanatiza con una ideología, y sé que este no es el caso tuyo, uno termina siendo esclavo de la ideología, ¿no? Y yo creo que todos estamos para servir a la población. En ese tema que tú acabas de tocar, yo creo que es necesario tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, porque hay algunas áreas y algunos momentos en que si no actúa el Estado, hay un colapso total. Por ejemplo, aquí tienes el caso de la pandemia, ¿no? Y tienes el caso de cuando hay una crisis profunda económica, ningún particular individualmente es capaz de provocar una reactivación
Y entonces tiene que haber una unión entre el sector privado y el sector público. Ahora mira, yo voy a decir algunas conclusiones y tú después agregas todo lo que desees para enriquecerlas, ¿no? En primer lugar, de todo lo que hemos hablado, yo creo que una educación fundamentada en los valores y principios esenciales de la civilización judeo-cristiana que se desarrolla en la familia, las escuelas, colegios y universidades es muy importante para desarrollar la decencia como pilar fundamental en la construcción del porvenir de Venezuela. Por otro lado, como segunda conclusión, el conocimiento, la difusión y la defensa de los 30 derechos humanos aprobados por la ONU en 1948 son también un elemento clave en el relanzamiento de una Venezuela decente. Y en tercer lugar, el apego a los deberes y derechos cívicos que las leyes le atribuyen a los ciudadanos, así como el fortalecimiento de las instituciones de cada país, garantizan la implementación y el desarrollo de la decencia en la nación, impidiendo la impunidad frente a la corrupción. Estas son algunas conclusiones que no son excluyentes. Por supuesto que hay muchas otras consideraciones y bueno, esperamos que tú las complementes y las enriquezcas. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo firmemente en la familia, creo en la familia como incubadora de ciudadanos libres, de ciudadanos con valores. Creo firmemente también en la educación y además, aquí da para otro debate, porque yo pienso que el Estado debe salir de lo que significa eso del Estado educador. Creo que ha generado grandes males para el país en muchos sentidos, y por eso es tan importante revisar todo lo que es el sistema educativo nacional, no solamente de básica, sino también inicial, básica, media, y también el modelo que hoy tenemos a nivel universitario, donde evidentemente se da cuenta de cómo se ha desgastado este modelo y la necesidad nuevamente de que cada día más en la participación del sector privado, la participación del ciudadano. Y cuando hablo del sector privado, hablo del individuo, de la persona, del ciudadano, de lo que es capaz de desarrollar, porque es muy importante, muy importante. En la Mira, coyuntura, Marta, yo estoy de acuerdo contigo que el sector privado debe avanzar cada vez más en el sector educativo, pero en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde tuve oportunidad de ir a hacer el posgrado, el Estado influye muchísimo en el financiamiento de la educación. Y en Venezuela, una enorme cantidad de gente pudo estudiar gracias a la intervención del Estado en la educación, que no quiere decir que el Estado la monopolice. No, no, esa no es la idea. Pero sí, yo creo que debe haber una combinación entre el Estado y además el sector privado. Fíjate, No que Fernando, uno excluya al otro. Fíjate, Fernando, yo no estoy hablando del financiamiento. Yo creo que la educación debe ser pública. Yo estoy hablando del Estado como educador, el Estado participando en la elaboración de los currículos que debe estar en manos, para mí, de la escuela, de la familia y de los entes que están directamente influyendo en todo ese proceso. Eso no es incompatible. Son cosas completamente distintas, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por eso pienso, y bueno, y también estamos trabajando precisamente en ese modelo. O sea, ¿cómo podemos garantizar que la educación siga siendo pública, pero que allí realmente se desarrolle una educación que prepare a nuestros jóvenes, no para buscar un empleo de 15 y último y al final poder jubilarse, no, sino como emprendedores, como personas capaces de poder desarrollar todo su potencial productivo en un país libre, en un país libre. Y para eso hay que modificar los currículos que hoy se están aplicando, sobre todo a nivel de primaria y a nivel de secundaria en muchos sentidos. Y rescatar muchas materias, muchas cátedras, donde también se debe hablar de los valores ciudadanos, porque si hay una cosa
que se debe machacar y machacar y machacar en toda la educación es lo que significa ser un ciudadano y además ser un ciudadano de provecho para la nación. Y con respecto a la coyuntura, yo creo que es fundamental. Número uno, que todos los que estamos en la misma línea de pensamiento y entendemos lo que realmente estamos enfrentando al país, enfrentando en el país, nos podamos articular para seguir adelante y poder avanzar en esta lucha. Eso es clave. Número dos, no aceptar ningún tipo de corrupción, traiciones y cohabitación, vengan de donde vengan. Vengan de donde vengan, Fernando, de donde vengan. Esas son las solidaridades automáticas que hay que eliminar. No, exacto, hay que eliminarlas. Y número tres, prepararnos y participar y desarrollar ideas y plantearnos cosas de las mejores ideas que se nos puedan dar para poder prepararnos para la fase siguiente después de haber alcanzado la libertad. El país va a quedar en una situación muy difícil y allí va a necesitar de sus mejores hombres y mujeres, de sus más capacitados hombres y mujeres, pero también de aquellos hombres y mujeres que han demostrado que tienen valía, que tienen valores y que no se quiebran ni se arrodillan ante un régimen sencillamente por plata, por negocio o porque en el fondo son socios. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente en la coyuntura. Y hacia el futuro, bueno, entender que hay sistemas que son necesarios implementar en el país para poder evitar que en Venezuela volvamos dentro de 20 o 30 años a volver a pasar por un proceso como este. Nuestras generaciones, los que estamos hoy aquí, tenemos la gran responsabilidad de proteger el futuro del país y de que ellos no tengan que volver a vivir una etapa tan dolorosa como la que hemos tenido que vivir nosotros. Eso es correcto. Mira, Marta, muchísimas gracias, ¿no?, por tu participación y además por la exposición de todas las ideas que nos has transmitido, que como tú bien dices, algunas de ellas se prestan para un futuro debate constructivo en función de recuperar la democracia y la libertad en un ambiente de justicia, ¿ves? Bueno, muchas gracias y muy pronto estaremos de nuevo con ustedes por nuestro programa Protagonistas por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.